Ya estamos aquí con el doctor Luis Pacheco. Él es abogado penalista, ha sido miembro de la Academia de la Magistratura y también ha trabajado en la Fiscalía. Doctor Pacheco, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido a PB con Claudia Toro. Claudia, muy buenos días, encantado de estar en tu programa y un saludo fraterno para toda tu legión de televidentes y radioyentes que te están siguiendo a esta hora de la mañana. Sí, así es. Doctor Pacheco, hemos denunciado hace aproximadamente 3 semanas en Veto a Saber, en un reportaje, estos audios, pero más que nada fue la orden del fiscal que decía que tenía que hacerse todo un rastreo de geolocalización, un registro de llamadas. ¿Para qué? Para que los involucrados en el caso de Cuellos Blancos, en el marco de este caso, él señalaba que aun cuando no había una orden, ni siquiera judicial, bueno, sí hubo una orden judicial, pero no había un proceso de investigación. En el marco de un proceso de investigación, el juez le da la facultad al fiscal para que jueces supremos sean todas sus llamadas registradas y su celular con el geolocalización también ubicado. Entonces ellos sabían dónde estaba el juez, con quién hablaba, cuánto tiempo hablaba, los mensajes que le llegaban y todas estas llamadas que salían y entraban. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está sucediendo en la Fiscalía? Porque ahora hemos visto que el fiscal Rafael Vela, jefe del equipo especial Lavallato, bueno, fiscal de lavado de activos, ahora ha ordenado una investigación contra este fiscal. ¿Qué es lo que está pasando en la Fiscalía? Bueno, es una pregunta que es bastante difícil de responder en realidad, ¿no? Porque primero vamos a tratar de contextualizarnos. ¿Qué cosa es la Fiscalía? La Fiscalía es un órgano autónomo que no depende del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, y que en consecuencia, por mandato constitucional y su ley orgánica, tiene la misión fundamental de perseguir y prevenir el delito, pero bajo 2 presupuestos: garantizar la vigencia del principio de legalidad en todas las acciones públicas y privadas que operan en el país, y garantizar los derechos humanos. El Ministerio Público en esa medida es el auténtico defensor del pueblo. Y digamos, desde sus orígenes, el año 81 hasta el año 2017, 18 aproximadamente, fue cumpliendo esa misión cada vez más maduramente, ¿no? Pero de repente inicia este proceso de crisis que gesta el señor Vizcarra, donde empieza a meter la mano en todo lugar donde él pueda controlar el aparato estatal. Destruye el Consejo Nacional de la Magistratura a propósito de los audios estos que fueron divulgados, y donde ciertamente se tenía conocimiento, porque esto era vox populi en el mundo jurídico y judicial, los elevados actos de corrupción que operaban en esa institución también autónoma del Estado, que se encarga de nombrar, evaluar y sancionar eventualmente a todos los magistrados de todos los niveles del Poder Judicial y del Ministerio Público. Pero qué buena oportunidad se le presentaba al señor Vizcarra para, aprovechando esta circunstancia, porque quien está en contra de la lucha contra la corrupción, había que combatir la corrupción. ¿Por qué el procurador de la República, que nos representa a todos los peruanos, no ejecuta una acción, una denuncia contra Martín Vizcarra? Termino la idea anterior. Mete la mano al Consejo Nacional de la Magistratura, modifica la Constitución, crea una Junta Nacional de Justicia hecha a su medida y mete la mano a la Fiscalía. Estamos hablando del señor Vizcarra. Y ciertamente la actual fiscal de la Nación no puede ser nombrada por el presidente de la República, pero todo lo que se gestó desde el Poder Ejecutivo apuntó a que ella asuma el mandato de la Fiscalía de la Nación. Entonces, tú me preguntas, ¿qué está pasando en la Fiscalía? Pues, en gran medida está pasando la consecuencia de la metida de mano desde el Ejecutivo del señor Vizcarra a estos organismos autónomos del Estado, y que en buena medida han claudicado
a sus deberes constitucionales de garantizar el principio de legalidad y defender los derechos humanos para convertirse en instituciones copadas por un sector de la izquierda, y eso es clarísimo, la caviarada, que ha tomado el control de estas instituciones para utilizarlas como instrumento de persecución de los enemigos, porque el día de hoy las persecuciones políticas ya no son como en la década de los años 30, 40, 50, 60. Hoy día se disfrazan de lucha contra la corrupción. Y ciertamente hay corruptos, por supuesto que sí. Eso te quiero preguntar, porque todos están hablando de persecución política y de alguna manera ya decirlo entra en una especie de mensaje vicioso, porque hasta Vladimir Cerrón dice que son perseguidos políticos, que la fiscalía es una herramienta política. Entonces, yo creo que aquí hay que separar dos cosas. Sí, claro, una cosa es el grave error que comete la fiscalía, el nombramiento cuestionado de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, y también la amistad y relación que tienen, porque es mentira lo que ella dice. Cuando dice, no soy amiga de Martín Vizcarra, eso es falso. Lo que se perpetró fue un hecho delictivo. Sus fiscales del caso Cuellos Blancos fueron a la casa, se reunieron con él, incluso con el entonces, bueno, que hoy es director de inteligencia, el famoso señor coronel de la policía, y lo que pasó aquí es eso, pero hay que separar. ¿Cómo identificamos los políticos que sí deben ser corruptos, y bueno, son corruptos y deben ser sentenciados, investigados, procesados, como termine esa investigación, y los que se están haciendo las víctimas, diciendo que la fiscalía los persigue? Bueno, ahí corresponde ya un trabajo de hormiga y de investigación, pero yo creo que en este momento la labor que cumple la prensa independiente, como la que tú representas, da luces precisamente para poder separar el trigo de la paja, porque si no, de lo contrario, efectivamente, o todos son metidos dentro del mismo saco de la corrupción, o nadie lo es. O nadie lo es y son perseguidos políticos. Tal cual. ¿No es Ahora, cierto? en el caso de lo que hemos visto, bueno, fue anoche, pero comenzó en la madrugada del sábado, esta detención del gobernador regional de Arequipa, Luis Cáceres Llica, esto es una especie ya de evidencia de la corrupción que nos está ahogando. Un gobernador que venía a Lima, incluso lo hemos visto de aliado político de Pedro Castillo, porque hablaba muy bien de Castillo, se ha reunido. Esta especie de sistema que se instauró en la corrupción a cambio de obras y contratos, en el pago de prebendas, en el pago de coimas, ¿cómo la finalizamos? ¿Cómo la matamos? Otra pregunta dificilísima de responder, ¿no? Hay algunas instancias que tenemos que llegar, a algún lado tenemos que llegar. Bueno, la propuesta que resulta más radical es el cambio de la Constitución, porque la Constitución diseña la estructura y funcionamiento del Estado. Sin embargo, cuando la propuesta del cambio de la Constitución viene de un sector manifiestamente vinculado con organizaciones terroristas que han financiado la campaña política y ahora están cobrando, ¿no? Porque ahora se está cobrando. Claro. Desde el BRAEM, Sendero Luminoso está cobrando la devolución de los $10 millones de aporte a la campaña porque no se ha cumplido la promesa. Entonces, y los van a seguir presionando hasta que cumplan su objetivo. La ley de la coca. Exacto. Entonces, si este es el sector que va a impulsar el cambio de la Constitución, pues el remedio va a terminar peor que la enfermedad, y Dios nos libre. Yo sí estoy convencido, Claudia, que la Constitución debe ser modificada en parte, en algunos aspectos. Por supuesto que sí. Porque hay partes en las cuales ya la estructura es monolítica. Tú no vas a cambiar, por ejemplo, el tema de los derechos fundamentales, ¿no? Claro. Y otros aspectos. Pero en materia del régimen político, el régimen tributario, la regionalización que ha funcionado tan mal y que justamente ha sido la puerta de ingreso para la corrupción descentralizada. O sea, lo que finalmente se ha descentralizado es la corrupción, porque cotos provincianos de poder se apoderaron de los gobiernos regionales para gestar lo que hemos visto desde César Álvarez, pasando por Vladimir Cerrón, Pasco, Gregorio Santos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, esos aspectos habría que modificarlos en la Constitución. Ahora, hay una entrevista que se hizo en una radio local, es una radio a nivel nacional, que se hizo al fiscal Eliseo Fernández Alarcón. ¿Quién es el fiscal Eliseo Fernández Alarcón? Es el encargado de investigar el caso Cuellos Blancos. En esa pregunta, a él
en esa entrevista a él se le pregunta sobre la situación de María Zavala. Lo que él dice es que él afirma que ya le había enviado un comunicado, un documento al fiscal José Domingo Pérez para que pueda hacer de conocimiento que la señora Zavala participaba pues en estos hechos junto con Fuerza Popular, que debían incorporarla, pero esto nunca se hizo. Finalmente se ha descubierto que el fiscal mintió y que la señora Zavala no se había iniciado una investigación contra ella. El fiscal Rafael Vela ha enviado un oficio para que investiguen a este fiscal. Bueno, lo primero que yo tengo que decirte es que lamento profundamente que el doctor Eliseo Fernández Alarcón, que es un fiscal de carrera de muchísimos años, él es fiscal superior titular del Distrito Judicial de Arequipa. Personalmente lo conozco, es un caballero, es un señor, es un hombre correcto, hasta donde tenemos conocimiento. Y fue promovido durante la gestión del fiscal Pablo Sánchez para venir a Lima en la condición de fiscal supremo provisional. Y ahí es donde viene el problema de la provisionalidad. Los provisionales generalmente siempre responden a la voluntad de quien los designa en el cargo. Y de quien los nombra, y de quien los va a ascender luego. Y de quien los va a mantener en el cargo. Exactamente. ¿No? Entonces, igual sucede con Núñez Julca, por ejemplo, en la Corte Suprema, que también es un juez supremo provisional. ¿No? Ahora bien, ¿qué pasa con este caso? Sí, efectivamente, en este programa de radio del 31 de agosto, si no me falla la memoria, dice Jesús Alarcón taxativamente: ni bien tuve conocimiento de esa delación, ¿no?, del colaborador eficaz 090-2020, inmediatamente puse en conocimiento del doctor José Domingo Pérez. Y acto seguido al periodista le dice: ahora estoy más preocupado porque acá tengo el oficio de fecha tal de enero, segundo oficio, tercer oficio, cuarto oficio, donde le pide que usted le remita los actuados para que él empiece su investigación. Usted no le envió absolutamente nada. El fiscal José Domingo Pérez fue quien se lo pidió y queda totalmente expuesto en un enredo mentiroso. ¿Por qué miente? Yo tengo una tesis, una teoría que por supuesto tendría que ser corroborada, pero es consecuencia de un razonamiento lógico, ¿no? Dos cosas. María Zavala es comadre de la fiscal de la Nación. La propia fiscal de la Nación hay un conflicto de intereses gravísimo. Lo admite cuando en la junta esta en la que se va a seleccionar a los miembros de la nueva Junta Nacional de Justicia, Zoraida Ábalos se retira cuando participa María Zavala y dice: yo no puedo estar aquí presente porque ella es mi comadre, ¿no? En efecto, y se retira. Pero sin embargo, Zoraida Ábalos nombra a la hija de María Zavala, a Carla Bourdieu Zavala, como fiscal adjunta superior de trata de personas en el Distrito Judicial de Piura, sin tener ninguna experiencia sobre el trabajo fiscal. Y es evidente, hay que conectar simplemente las premisas, ¿no? Si María Zavala es comadre de la fiscal de la Nación que debería investigarla, yo sospecho, en mi tesis, que Fernández Alarcón puso en conocimiento de la fiscal de la Nación lo que estaba sucediendo, que alguien había delatado a María Zavala con esta reunión con los cuellos blancos, y entonces seguramente ahí recibió la orden y le dijo: manténlo ahí estancado o bloqueado, ¿no? Hasta ver qué se puede hacer. Con esto Fernández Alarcón garantizaba una permanencia en el cargo, porque su condición de provisional lo pone, le exige precisamente esta situación. Entonces ya surge un acto de corrupción, porque ocultar información de esta naturaleza es un acto de corrupción. Y precisamente José Domingo Pérez, en un oficio que le remite a Vela Barba, así es, a su superior, le manifiesta y denomina omisión de deber que el fiscal Jesús Eliseo Fernández Alarcón debió hacer para poder llevar a cabo las investigaciones teniendo conocimiento de este hecho después de la delación inmediata, ¿no? Ahora,
¿Cuánto de garantía tenemos cuando designan, por ejemplo, a una hija de una exministra como titular en la Fiscalía de Piura? Tú mencionabas que esos hechos son graves, porque otra vez estamos contra la pared. La ciudadanía percibe que no va a haber justicia, que hay una politización, y todo esto suma. Bueno, justamente por actos de esta naturaleza... Es Carla Bordiú, que es la hija de la exministra María Zavala, sí, que es precisamente la que ahora es titular de la Fiscalía de Piura a cargo del crimen organizado. Y por lo cual la congresista María Teresa Cabrera presentó una acusación constitucional contra Zoraida Ábalos en el Congreso de la República y que debe estar encarpetada por ahí, ¿no? ¿Por qué no se activa? Porque justamente por hechos de esta naturaleza, atribuidas a los cuellos blancos, el aparato estatal fue totalmente reestructurado, ¿no? Pero cuando quien comete esos mismos actos que se persigue son personas allegadas a estas mafias caviares, que son mafias, ¿no? Que son organizaciones criminales, ahí no pasa nada, absolutamente nada. Entonces tú me preguntas, a ver, ¿qué seguridad tenemos o qué confianza podemos tener de que efectivamente va a haber una resolución de justicia en los términos de probidad? Pues permíteme dudar. Ahora, claro, por decir esto, nosotros nos ganamos los insultos permanentes. Sí. Prensa basura, o yo también vinculado a los cuellos blancos y seguramente estoy defendiendo a alguien. Alucinante. Como es gracioso porque es hasta paradójico el asunto de la defensa de estos grupos que para poder precisamente salvaguardar que esta gente continúe en su cargo, salen a poner etiquetas, salen a decir insultos, salen a colocarte en una especie de escenario junto con corruptos que tú quieres defender. Entonces, esto es una estrategia ya muy manoseada, bueno, ¿no? Viene de antiguo, ¿no? Sí. Yo recuerdo que César Hildebrand alguna vez dijo, la estrategia es enmierdar todo, porque cuando todo está enmierdado ya no se puede diferenciar. Y ya nadie es corrupto ni nadie es honesto. Así es, y hay que dudar de todos, hay que sospechar de todo, ¿no? ¿Estamos en esa fase? Pero ahora esa estrategia potenciada mucho más con los sistemas de tecnología, ¿no? Ahora, la fiscal Zoraida Ábalos tiene una denuncia, ¿no? No, tiene un montón. Tiene varias, pero esta denuncia es porque habría cometido delitos penales y además tenía pues un pedido de inhabilitación por 10 años. Esto es muy grave porque hemos visto la relación de ella con María Zavala, con una integrante de la Junta Nacional de Justicia, quien debería más bien velar de que el trabajo de la fiscal sea transparente, para que se entienda, porque como esos organismos judiciales son tan complejos, la población no se da cuenta lo grave de esta situación, el alcance de esto, porque son los organismos que nos imparten justicia, son finalmente los árbitros judiciales de la pelea del Estado contra los enemigos del Estado. Entonces, ¿ellos qué son? ¿Los aliados de los enemigos del Estado? A ver, ¿Los ahijados, los padrinos, las amigas? Me hace recordar que esta fiscal de la Nación se reunió con el presidente ya dictador, Martín Vizcarra, dictador desde que cerró el Congreso de la República en un acto golpista. 3 horas. Yo he trabajado con 3 fiscales de la Nación. Te puedo asegurar que ninguno de los 3 se reunió con el presidente de la República más de 1 minuto en algún momento en un acto protocolar, porque parte de la garantía de la independencia es precisamente esa separación. ¿Qué tiene que discutir la fiscal de la Nación con el presidente de la República que sea tan importante que tengan que reunirse solo los dos en el despacho presidencial? 3 horas. Dice que fue a pedir presupuesto. Bueno, pero para eso está el gerente general del Ministerio Público. Así Entonces, es. por favor, no nos tomen el pelo, ¿no? Tenemos cara de idiotas probablemente, pero no lo somos. Es complicado, pero además ella ha iniciado una demanda constitucional, o sea, una demanda política, ha usado su herramienta política para denunciar al expresidente Manuel Merino por todos estos daños de la marcha, los ha denunciado a él, al ex premier ante Rogelio Sarao, al ex ministro del Interior. ¿Cuál es
es el objetivo de esta denuncia? ¿Por qué no denunció cuando hubo todas estas muertes por negligencia en la pandemia, miles que morían sin oxígeno, el señor Vizcarra poniendo a la falsa ingeniera a cargo de construir 80 plantas? No me vacuné y después fui conejillo de Indias, ¿no? En ese momento la señora Zoraida Ábalos no dijo absolutamente nada. ¿Por qué ahora de pronto saca esta herramienta política siempre cuando son sus enemigos? A ver, yo creo que aquí les ha salido el tiro por la culata. Aquí se trataba de generar un escándalo, ¿no? Un escándalo político, mediático para tapar otras cosas. Y no salió. No le salió. Porque ya sabemos perfectamente que quienes fueron los gestores de toda esta asonada que salió a defender a Vizcarra. Porque recuerda que las marchas eran para devolver a Vizcarra. Para que regresara al poder. Para que regresara a la presidencia de la República. Entonces, ahí aparecen muertos estos dos chicos, ¿no? Entonces, quisieron hacer el escándalo, pero no le salió, pues, no le salió, definitivamente. Una pregunta más, ya nos vamos a ir, vamos a despedir el programa. Luis Alberto, quiero preguntarte, ¿esta misma justicia es la que se va a encargar de evaluar, analizar e investigar la denuncia de fraude electoral? Una denuncia que ya va encaminándose con todas las evidencias, firmas falsas, porque se creó todo un sistema paralelo para poder dinamitar esas denuncias, esas actas y violar la democracia y la voluntad popular. ¿Tú tienes fe en que esta denuncia va a continuar su curso? ¿Que estos aliados no puedan bloquearla? Tenemos pocos segundos, pero recuerda que yo denuncié a Jorge Luis Salas Arenas en la Academia de la Magistratura por malos manejos económicos, es decir, actos de corrupción. La venganza de Salas Arenas fue que cuando yo era coordinador general del Gabinete de Asesores del Poder Judicial, mandaron a una sicaria periodista, la señora Buenaluque, para que me hiciera un reportaje malicioso donde no dice nada, pero se trata de vincularme con actos de corrupción. Pero aún cuando habían pruebas contra Salas Arenas nunca lo tocaron. Por un discurso que di. Así es. Y Salas Arenas pasa al Jurado Nacional de Elecciones. A él nunca lo tocaron, nunca denunciaron las irregularidades. Nunca, absolutamente nada. ¿Y dónde se gestó el fraude? El propio Ricardo Belmont acaba de reconocer y decir, sí, el actual presidente de la República es consecuencia de un fraude. El que iba a ser su asesor. El pez por la boca muere. Así es, efectivamente. No confío. Tú me preguntas, no confío. Gracias, doctor Pacheco. Muchas gracias por su transparencia, Claudia, su mensaje directo y claro como siempre. Porque si algo puede identificar al doctor Pacheco es su transparencia, su honestidad y su sinceridad al hablar. Y así es, porque las personas que somos libres, que no tememos de nadie, que nadie nos va a denunciar por A, por B o por C, o que no hemos estado vinculadas absolutamente a ninguna mafia, podemos decirlo así, a la cara, frontal, a la vena.